Es porque estás en medio de nosotros. Amén. Gracias porque el Señor todavía nos hace entender, comprender, sentir su presencia en medio de nosotros todavía. Amén. Y ese es un beneficio que cada uno de nosotros corremos con esta ventaja de tener su presencia todavía en medio de nosotros. Porque un día no va a estar más. Porque un día el Señor nos va a llevar. Porque un día vamos a estar con Él. Y como decía la pastora, no queremos quedar ni de testigos, ¿no? No queremos ni saber ni investigar qué es lo que pasó después de todo eso. Pero el Señor todavía nos tiene acá y es una oportunidad para que nosotros valoremos este tiempo que podemos compartir en su presencia, valoremos el poder estar enfrente de su palabra, amén, y poder mirarnos a nosotros mismos, mirar cómo el Señor nos habla y trata de todas las maneras posibles de que usted y yo podamos acercarnos a Él, amén, a conocerle, para descubrir el propósito del cual el Señor nos llamó, el propósito del cual el Señor nos eligió desde antes de la fundación de este mundo. Amén. El Señor te eligió, por eso usted y yo estamos aquí. Amén. Sí, estamos, para algunos ya contamos canas, pero aún el Señor está sosteniéndonos. Y si el Señor todavía nos sostiene es porque hay un propósito, hay un plan por lo cual usted y yo tenemos que cumplir. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo o alguna manera que Dios quiere usar nuestras vidas. El Señor te tiene hoy aquí, no para quedar como un monumento al fracaso, como la mujer de Lot. No te tiene aquí el Señor para que quedes el recuerdo de tu año de cristiandad o de camino de fidelidad al Señor. El Señor te tiene con un propósito para que usted y yo lo alcancemos. El plan del Señor no es que usted quede como un monumento al fracaso en el camino. El propósito y el plan del Señor es que continuemos, extendámonos hacia lo que está por delante. Amén. Y bueno, acá estamos con la ayuda del Señor. Miramos en estos días muy desafiados y haciendo lugar en el corazón, pidiéndole al Señor: Señor, tu palabra tiene que encontrar cabida en mi corazón, sí o sí. Tu palabra que encuentre cabida en mi corazón, en mi alma, en mi mente, porque es la única herramienta, la única salida quizás a mi condición, a mi estado anímico, a mi estado espiritual. Tu palabra es la única que nos puede sacar adelante. Y oraba, Señor, que tu palabra hace cabida en mi corazón, que mi corazón sea sensible a tu palabra y que sea pronto para ponerla por obra. Pronto, y no ser como un simple oidor de tu palabra. Y miraba algunos textos y me llamaba la atención en Salmo 51. Salmo 51 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Y reflexionaba junto en esta semana o en estos días pasados cómo el salmista se está viendo en un estado no tan bueno. David había metido la pata, ya había cosas que hizo mal, había cosas que no le salieron tan bien, pero aún así tiene un momento de lucidez en su humanidad, de pedirle al Señor: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y había un tramo delante de su vida, de su caminar. Usted y yo sabemos que David fue llamado, fue elegido a servirle para que él sea rey, ¿no es cierto? Él fue una persona elegida, al igual que usted y yo. Usted y yo somos elegidos por el Señor. Pero aún así el salmista, teniendo las cualidades que usted y yo ya sabemos, que desde chiquito él tenía una gracia especial, él fue elegido, aunque era el último de los hermanos, para derribar al gigante, para desafiar, para salir en defensa del evangelio y ser elegido para ser rey. Eran todas esas cualidades, y sobre todo tener un corazón conforme al corazón de Dios no era una cosa menor. Pero aún así, David luchaba con su humanidad, luchaba con sus debilidades, luchaba con sus preocupaciones, luchaba diariamente. Pero aún así él tenía un momento de lucidez donde él se daba cuenta que había algo que molestaba en su interior. Y empezaba a darse cuenta que todo lo que hacía se empezaba a volver como monótono, como sin fruto, como sin gracia, como sin alegría, y urgentemente empieza a reconocerse delante del Señor, diciéndole: crea en mí, Señor, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría. Parece que David, teniendo un montón de buenas cualidades, aún en todas esas cualidades que él tenía buenas, todavía sentía que no tenía gozo ni alegría. Aún en sus cualidades, sabiendo que tenía un corazón conforme al corazón del Señor, se vio necesitado de gozo y de alegría. En ningún momento David dejó pasar el tiempo y jactarse, decir: bueno, como soy David, como maté al gigante, como me ungieron, como no se llevaron por mi parecer, mi apariencia, sino me miraron al interior, por eso yo me doy el lujo de que el gozo y la alegría en mí vuelvan solo. El Señor, él se reconoció delante del Señor: vuélveme el gozo y la alegría. ¿Por qué será? Porque yo pensaba, el único que puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad es el Señor. Y David reconocía que lo que le faltaba a él solamente lo podía encontrar en el Señor. Si el Señor te llamó, si el Señor te eligió, todo lo que usted y yo necesitamos lo encontramos en el Señor. No en ninguna otra manera, ni en ningún otro lado. Ni aún en la cobertura de ser rey y tener todo el reino a sus pies sirviéndole. Ninguna cosa de eso satisfacía la necesidad del gozo y de la alegría en David. Tenía todo. Él mandaba gente a la batalla y él se quedaba tranquilo en su reinado. Pero aún así eso no satisfacía la necesidad de volver a tener gozo y alegría en lo que él estaba haciendo. Porque nuestro corazón, su corazón, nuestro corazón siempre es tendiente ¿a qué? A lo malo. Nuestro corazón siempre es tendiente a corromperse. Por eso dice: un espíritu, crea en mí un espíritu recto. Dentro de mí un espíritu recto. Constantemente crea en mí, Señor, un espíritu recto. Nuestro espíritu se corrompe, hermanos.
Nuestras mentes, nuestros pensamientos se corrompen si no estamos en el Señor. Nuestra vida se corrompe, nuestro caminar en el cristianismo, nuestros 20, 10, 5, 3, 20 años, 50 años, toda tu vida se corrompe si nosotros no nos desligamos de la fuente que alimenta nuestra vida espiritual, que es Cristo. Nuestro espíritu se corrompe, nuestra vida, nuestro servicio, nuestro llamado, todo lo que podamos hacer delante del Señor se corrompe. Nuestra vida se corrompe si no estamos en Cristo. Y David en ningún momento se relajaba, como le decía al principio. No se relajaba esperando que el gozo y la alegría vuelvan por sí solo. En Cristo y sirviendo al Señor, usted y yo, solamente le encontramos alegría y gozo en el Señor. En el Señor. ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué necesitas para tu servicio? ¿Qué está pasando en tu llamado? ¿Qué está pasando en lo que el Señor puso en tu corazón? Yo sé lo que está pasando en mi corazón. Por eso yo miro al Señor y oro junto con David: Señor, vuélveme el gozo y la alegría. Vuelve mi corazón a ti otra vez. Crea en mí, Señor, un corazón limpio y un espíritu recto. Crea en mí, Señor. Mis años de cristianismo, todo lo que yo sé hacer, no tiene nada que ver contigo si tú no estás en mi corazón. Vuélveme el gozo, dice el 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Y otra vez, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 10, renovar un espíritu recto. ¿Cuánto tenemos que prestar atención? ¿Cuánto yo, Daniel Mamaní, tengo que prestar atención en mirar mi interior y ver si es que hay un espíritu recto en mi corazón? Tengo que fijarme, tengo que mirarme a mí mismo y fijarme: Señor, mira mi corazón, ¿cómo estamos? Tengo que prestar atención a esta vida del Señor. Tengo que prestarle atención a la vida del Señor. David pareciera que hace una aclaración obvia, porque nuestro espíritu tiene la inclinación a desviarse, a desvirtuarse e inclinarse hacia lo carnal, que en cada uno ya está en nosotros eso, el pecado, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, ya está en nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada para alimentar nuestra carnalidad, pero sí tenemos que hacer para alimentar nuestro espíritu, para alimentar el llamado, para alimentar el don, la gracia que el Señor derramó sobre usted y sobre mí. Para alimentar todo eso, usted y yo tenemos que pagar un precio. No, el Señor nos anda tirando dones, talentos, gracia, sabiduría, entendimiento, porque sí a toda la gente. Si bien Dios lo puede hacer, pero si usted hoy y yo somos llamados y estamos siendo incluidos a servir al Señor, a formar parte de alguna actividad, usted y yo tenemos que entender que necesitamos un espíritu recto, que necesitamos un corazón limpio. Yo necesito un corazón limpio, sin pecado, sin maldad, sin tristeza, sin amargura, sin falta de perdón. Yo lo necesito. Amén. Seguimos. David podía jactarse y tomarse la libertad de ocuparse solo a veces de la vida de Dios. Total, él tenía todas las cualidades para ser rey, por eso era rey. Ya lo dijimos al principio. David podía relajarse
y estar tranquilo. Total, el Señor me eligió, ya soy rey, ya estoy en el reinado, tengo mucha gente que me sirve, tengo mucha gente que me obedece, tengo todo lo mejor que puede haber tenido alguien, lo tengo yo, así que tranqui, no necesito hacer nada. Pero aún así Él reconoció que necesitaba. Porque dice al final del versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Había algo que le daba sentido en el lugar que Él estaba, que era el Espíritu del Señor. Lo que le da sentido a tu llamado, lo que le da sentido a tu servicio, lo que le da sentido a la autoridad como papá, a la autoridad como mamá, a la responsabilidad de como hijo, es el Espíritu del Señor sobre nosotros. Hermanos, no nos movemos por sí solos. Lo que le da sentido al trabajo que usted hace en cada área que usted se desenvuelve es el Señor, no es su capacidad, no es lo bueno y buena onda que usted y yo podemos ser, no es el carisma, no es lo bien que lo puedes hacer, no es el título que te respalda, es el Señor. El Señor. David era rey, David tenía todo lo que tenía por tener, pero aún así reconoció que lo único que le daba sentido era el Espíritu del Señor sobre él. Por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Las debilidades de David eran semejantes a las nuestras, solamente que nosotros no somos rey. No somos rey, no tenemos un trono. Nos está esperando un reinado, ¿no? Nos está esperando un reinado. Pero por ahora estamos trabajando, usted y yo, en trabajar y trabajar para poder ganar y lograr que nadie robe nuestra corona. Amén. Oh Señor, gracias, porque todavía podemos tener esta posibilidad de servirte. Salmo 139. Ay, Señor. Por temor a serle fiel a Dios, a ser fiel al llamado, a ser fiel a servirle, David ora de esta manera, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que nos examine? ¿Cómo estamos? Yo le digo, yo sé cómo estoy yo, pero yo le digo, Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos, Señor. Otra vez, porque parece que no estoy sintiendo gozo ni alegría. Parece que hay algo que se me está volviendo como monótono, como costumbrismo, como rutinario, como sin sentido. Señor, examina mi corazón, examina mi interior, examíname. No quiero caer en el costumbrismo, en monotonía, no quiero caer en ninguna de estas cosas. Señor, ayúdame. Era de suma importancia, era menester, era vital, y para él era la garantía de saber que estaba honrando al Señor para servirle, honrando el llamado del Señor para servirle. ¿Qué era lo menester? ¿Qué era lo vital? ¿Qué era lo urgente? Que el Señor lo examinara. Para David era necesario, urgentemente, Señor, examíname, para serle fiel y honrar el llamado que el Señor le hizo. Y nosotros también. Yo necesito
que el Señor nos examine otra vez, para honrar el llamado, para que si el Señor me ha traído hasta aquí, hasta el día de hoy, mañana no sabemos si vamos a despertar, pero si hoy el Señor nos tiene en pie, es porque algo podemos hacer en pos de ese llamado y de ese servicio de lo que usted y yo estamos siendo incluidos. Amén. Tener un corazón como el de Dios tenía un costo. El ser elegido por Dios, hermano, el ser llamado por Dios, a usted y a mí nos va a costar un precio. Está todo lindo cuando el Señor nos llama. Está todo lindo cuando el Señor nos incluye en un servicio. Pero hay un precio que usted y yo tenemos que pagar. Hay un costo. Hay un costo de integridad. Hay un costo de santidad. Hay un costo de preparación, de conocer a la persona que te llamó. Usted y yo tenemos que conocer a la persona que nos llamó. Usted y yo tenemos que conocer a la persona que estamos sirviendo. No solamente me pusieron en un área en lo cual yo sé manejar, sé desenvolverme. Usted y yo necesitamos urgentemente conocer al Señor que nos llamó. No podemos, porque el pastor hablaba hace unas semanas atrás que en el Nuevo Testamento aparecía un cartel al Dios no conocido. Había gente que servía a un Dios que no conocía. Yo no lo quiero hacer. Yo quiero conocer a la persona que me llamó. Yo quiero conocer a la persona que me incluyó en el servicio. Yo quiero conocer a la persona que pagó el precio por mi pecado y que hoy no me está pagando conforme a mis transgresiones, sino me envuelve un día más de misericordia, de amor y extiende su mano poderosa hacia mí. Amén. Aún los errores de David y sus pecados, supo que podía reconciliarse con el Señor. Sabía que podía encontrar restauración. Y lo mismo nosotros, hermanos. Hermanos, luchamos usted y yo juntos con debilidades, con muchas cosas que no sabemos hacer y con muchas otras cosas que no nos salen bien como pensamos que nos podrían salir. También nos cansamos, también nos desanimamos, también nos fatigamos, pero tenemos esta sustancia, esta garantía en el Señor que podamos ser reconciliados, restaurados, capacitados para este llamado. Amén. El Señor nos puede dar todo esto que necesitamos. David, en su reinado, como suena como repetitivo de vuelta, pero yo lo escribía como nota, y a pesar de que era rey y no necesitaba nada, David necesitaba el Espíritu del Señor. Lo que le daba el sentido a su reinado era la presencia del Señor. El sentido que nosotros necesitamos solamente lo encontramos en Cristo, en su presencia, el sentido, la vitalidad, el vigor, los frutos, en todo lo que queremos o hacemos, lo encontramos por medio de Cristo. Sin Cristo no lo podemos encontrar. No podemos encontrar gozo sin Cristo, no podemos encontrar alegría en Cristo, no encontramos motivación para honrar el llamado que el Señor nos hizo sin Cristo. Los tiempos vienen medio peligrosos, difíciles de sobrellevar, ¿no es cierto? Parece que vienen como olas que nos llevan a desentendernos de su presencia. Pareciera que el ambiente previo a la venida de Cristo va llevando a una independencia de Cristo en sí mismo. La presencia del Señor tendría que reafirmarse en nuestros corazones cada vez más, porque cada vez más el mundo nos lleva a una autosuficiencia sin Cristo.
nos lleva a que podemos vivir sin Cristo. Podemos aparentar tener una santidad sin Cristo. Total, no robamos, no pecamos, no hacemos esto, no hacemos otro, y lo podemos lograr sin Cristo. Pero para que usted y yo participemos de este ambiente celestial, de esta gloria eterna, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos al Señor. Yo necesito al Señor. Porque el Señor es el único que nos puede guiar a toda verdad. En estos días peligrosos hay muchas cosas que pueden parecerse a Cristo. Hay muchas cosas que se parecen a la verdad, pero no es verdad. Lo único que nos va a mantener en la verdad es su presencia. Porque se dice su palabra que su presencia nos va a guiar a toda verdad. Su presencia. Entonces vio que es menester tener una relación permanente con su presencia. Vio que es importante tener una relación permanente con su presencia. De pedirle al Señor que dé un corazón limpio, un espíritu recto. Examíname, Señor, porque soy tendiente a equivocarme, soy tendiente a dar rienda suelta a mis pasiones, a mis debilidades, a todo lo que me desacredita. Señor, yo necesito tu presencia en mí. Aferrarme a su presencia, porque hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer sin su presencia, ¿no? Usted no ora en la cama, dice, o no dice, voy a salir a comprar a ver si es la voluntad del Señor que tengo que salir a comprar. Usted sale, se pone la parca, se pone el abrigo, la bufanda y sale a comprar, sale a trabajar. Nadie me tiene que decir, no estoy orando a la mañana o ahora a la noche antes de dormir, Señor, será tu voluntad que tengo que ir a trabajar. No, se embarca, se pone ropa de trabajo y va a esperar el colectivo. Y así en muchas otras áreas de nuestra vida hay muchas cosas que tranquilamente las hacemos sin su presencia. Hay muchas cosas, ¿no? Trabajamos, estudiamos, puedo ser papá, esposa, hijos, sin pensar que tengo que ser hijo o ser esposo. Soy esposo porque soy esposo, pero sí, también necesito, como orábamos, como necesito ser el esposo que María necesita tener. Señor, ayúdanos a ponernos de acuerdo, porque somos personas diferentes y yo necesito el Espíritu Santo para que ella me ame a mí y para que yo la ame a ella, ¿no? Necesitamos del Señor. Necesitamos ese amor que viene de Dios. Yo necesito el amor de Dios para poder amar a mi esposa. Necesito la guía del Espíritu Santo para corregir a Joaquín a la distancia, para corregir a Febe aquí cerca de nosotros. Necesito al Señor. En todas las áreas necesitamos al Señor. O sea, no podemos desligarnos. No es que termina el culto, listo, la presencia del Señor quedó en la iglesia, la retomo el sábado y si vengo al evangelismo puede ser que la tome también. Un permanente relación con el Señor nos va a dar a nosotros la garantía de que su presencia está con nosotros, enseñándonos a hacer todo lo que necesitamos aprender. No nacemos aprendiendo siendo esposos. No nacemos aprendiendo a ser padres. No nacemos aprendiendo a ser colaboradores, a ser siervos del Señor. No nacemos. El Espíritu Santo nos capacita, nos enseña. Amén. Amén. La indiferencia que puedo llegar a tener a su presencia me puede costar toda mi vida. No puedo ser indiferente a su presencia. 1 Corintios 2.
2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y sabe qué? Me di cuenta, no es que recibí una revelación, sino que caí en sí y dije: yo no puedo llevar mi vida carnal en dos partes, en dos facetas con mi vida espiritual. No puede ir de la mano mi vida carnal y mi vida espiritual, porque desde el momento que yo puse la mano en el arado y listo para seguir al Señor y para servirle, toda mi vida se transformó en espiritual. Entonces todo lo que tiene que ver con Cristo para mí tendría que ser todo espiritual. Obviamente, ¿a qué me refiero esto? A saber, a dejarme ser enseñado, a conocer al Señor, a profundizar en su palabra, a conocer su palabra, a ser guiado, a ser direccionado, a ser corregido. Toda nuestra vida, mi vida tendría que ser en torno a Dios, a seguirle, servirle, la vida de mi familia, la vida de mis hijos, porque mis hijos no son míos, mis hijos son del Señor. Mis hijos son del Señor y yo tengo que criar a mis hijos para el Señor. Por eso se torna espiritual, porque el único que me puede enseñar a criarlo para el Señor es su presencia, es su Espíritu Santo, es la palabra del Señor. Tengo que criar a mis hijos para el Señor. Tengo que llevar mi vida matrimonial para el Señor, para honrar al Señor con mi matrimonio, para honrar al Señor con mis hijos, para honrar al Señor con nuestros bienes, para honrar al Señor con la capacidad que el Señor nos dio para servirle por medio de su Espíritu Santo. Dice también ahí en el versículo 12 otra vez: y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, o Daniel me preguntaba: ¿sabes qué es lo que Dios te concedió? ¿Qué es lo que el Señor te concedió? ¿Qué tienes del Señor en tu mano hoy? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Vio que necesitamos el Espíritu Santo? Yo necesito por medio del Espíritu saber qué es lo que el Espíritu me dio, qué es lo que el Señor me dio. Aparte de una esposa, aparte de un hijo, de 2 hijos, aparte de un trabajo, ¿qué más te dio el Señor? Porque después dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tiene que haber un orden. En mi corazón tiene que haber un orden. En mi mente tiene que haber un orden, porque lo espiritual tiene que ver con lo espiritual. Todo lo que con respecto al Señor, todo lo que gira en torno al Señor, o sea, todo, tendría que ser espiritual, porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, digo que yo necesito reenfocarme otra vez y decir: Señor, si todo es tuyo, ¿por qué estoy acariciando mis heridas? ¿Por qué, si todo es tuyo, Señor, por qué estoy acariciando
la tristeza, la amargura, el resentimiento, las emociones, el corazón que es engañoso. Señor, si es tuyo, si tú me llamaste, si tú pusiste propósito, si marcaste un plan en mi vida, Señor, quiero que me escudriñes y creas en mí un corazón limpio. Otra vez, porque necesito gozo y necesito alegría. Amén. 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 Que el Señor nos ayude. Romanos 12, ahí nomás a la vueltita, 12:1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre estamos delante del Señor, pero cuánto más nos ayudaría y sería más provechoso que usted y yo traigamos un culto bien pensado al Señor. Un culto bien pensado. ¿Qué es bien pensado? Prepararnos en la semana para cada reunión. Señor, yo espero esa vitalidad de tu Espíritu Santo este próximo sábado. Señor, yo espero la unción de tu Espíritu Santo en medio del grupo de alabanza. Señor, yo espero que seamos usados por tu Espíritu Santo en cada acorde, en cada tonalidad que cantamos, en cada voz que nosotros cantamos. Señor, necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo. Necesitamos. ¿En qué área estamos trabajando? ¿En qué área nosotros nos estamos desenvolviendo? Usted y yo necesitamos presentar algo bien pensado delante del Señor. Cada vez que usted y yo nos toque congregar, necesitamos prepararnos. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo nos vas a usar? ¿Cómo vas a desenvolver? ¿Cómo vas a usarnos? Si hay algo en este miserable cuerpo pecaminoso, en esta manera de pensar sucia, cochina, Señor, que tú vas a usar, Señor, úsanos. Úsanos. ¿Para qué nos tenés acá, Señor, si necesitamos que nos uses? Entender el por qué me congrego, para qué servimos, para qué le seguimos, trae beneficio no solamente para mí, sino para usted también. Si usted y yo entendemos el por qué, para qué y a quién le seguimos, todos somos beneficiados, todos somos nutridos, todos somos bendecidos en Cristo, todos somos. Amén. El congregarme es algo espiritual que sucede en los aires cuando nos juntamos. Por eso dice que tenemos toda clase de bendición espiritual en las regiones celestes. Toda clase, todo usted lo que necesita puede acontecer cuando usted y yo nos congregamos. Cuando preparamos un corazón, cuando preparamos un culto racional, un culto bien pensado, cuando preparamos nuestro corazón para el mover y la manifestación del Espíritu Santo cada reunión. Porque a veces somos atrevidos, y yo me pongo en primer lugar, y estoy indiferente si el Señor se mueve o no, y me voy contento en mi casa. Total, ya vine, toqué el bajo y me fui. Qué atrevido que soy, ¿no? ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo? Que nos dé el temor en nuestro corazón, la convicción en nuestra mente, en nuestra alma, para sabernos, hacernos en los propósitos, Señor, fructíferos. Amén. Que el Señor nos ayude. Perdónenme si abro mi corazón, porque todo esto es lo que yo me miro en mi corazón y digo, esto, Señor, ¿lo comparto o no lo comparto? No, mejor no, mejor sí. Llamo y digo, no, pasá para otro martes. Señor, que el Señor nos ayude. Amén. Por eso necesitamos conocer al Señor, conocer a quién servimos, a quién seguimos,
Por eso es que la iglesia insiste que cada uno de nosotros necesita estudiar la palabra. No es un capricho, no es para invertir pérdida de recursos, pérdida de tiempo. Es porque es necesario para el beneficio de usted y el beneficio de la iglesia. Por eso usted y yo estamos empujando que necesitamos estudiar la palabra, porque usted y yo necesitamos conocer a quien nos llamó. Yo necesito saber a quién me llamó y a quién estoy siguiendo. Necesito conocer y necesito que lo que yo haga produzca fruto abundante en otras personas. 12:11, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Yo estoy para atrás. Ni estoy ni ferviente ni diligente. Sirviendo al Señor, bueno, relativo. Pero me faltan esas otras dos cualidades: diligencia y fervientes. Señor, ayúdame porque no puedo solo. No lo puedo. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y abro mi corazón delante de usted y delante del Señor. Señor, no lo puedo hacer. Necesito diligencia. Necesito la intervención urgente del Espíritu Santo en mi corazón. No alcanza lo bueno, lo carismático que pueda hacer yo. La elocuencia, lo experto, los años de experiencia que puedes tener en Cristo si el Espíritu Santo no está. No alcanza. Necesito que Dios me examine. Necesito un espíritu recto. Necesito motivaciones correctas. No puedo pretender tener resultados espirituales en cada área de donde yo me desenvuelvo cuando no soy nutrido de lo espiritual. No puedo tener resultados espirituales cuando hago todo en la carne, o sin su presencia, o sin la guía del Espíritu Santo. Es imposible, porque cada vez que nosotros hacemos algo, siempre tenemos un resultado. La acción que usted hace, hay un resultado. El tiempo que dedica al Señor, hay un resultado. El tiempo que dedica a servir al Señor, hay un resultado. Pero lo que vivifica tu tiempo, tu esfuerzo, tu tiempo invertido en cada área donde estás es el Espíritu Santo. Tus fuerzas invertidas es el Espíritu Santo. Porque cuando no tenemos intervención del Espíritu Santo, nos cansamos, nos fatigamos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos enojamos. Y todo se torna, no, pero ¿cuánto tiempo? Mirá, ¿cuánto tiempo llevo siendo Señor? Mirá los resultados. Y nada que cambió, y nada que Daniel cambia, por así decirlo. Y sigue siendo Daniel y así, y nada que cambia. Capaz que estoy siendo muy carnal, hermano. Porque nos desilusionamos. Nuestras fuerzas invertidas en algo que dale, y nada que produce fruto, y nada que produce fruto, y nada que produce fruto. ¿No será que Daniel lo está haciendo en la carne? ¿No será que Daniel lo está haciendo con lo que sabe, poco o mucho que sepa? Y me lleva al Señor así: ¿y si lo haces por medio del Espíritu? ¿Y si lo haces con mi presencia? ¿Y si lo haces con mi palabra? Prueba a hacerlo, a ver qué resultados da. ¿Qué resultados da? Y ahí voy a empezar a encontrar el significado, los resultados que espero. Porque cuando no encuentro el resultado que estoy esperando, me canso, dejo de ponerle ganas, se me va el gozo, se me va la alegría, y en los peores de los casos me doy la libertad de abandonar todo lo que estoy haciendo. Romanos 8:6 dice: porque ocuparse la carne es muerte, pero ocuparse el espíritu es vida y es paz. Nuestras capacidades, talentos, enmarcado en la presencia del Señor, bendice a otros, edifica a otros, desafía a otros, bendice a otros.
Si todo lo que hacemos, lo hacemos por medio del Espíritu, tenemos garantía de que eso bendice a alguien más. Bendice, estás bendiciendo a otra persona con lo que haces. Si lo haces por medio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10, y ya terminamos, si no se me va la hora. Segunda de Corintios 10. Perdón, estaba en Primera de Corintios. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En esta decisión que tenemos usted y yo de servirle, las únicas herramientas que cuentan son las herramientas, las armas que tenemos en Cristo. La única herramienta que sirve para el servicio que usted desempeña y el llamado por el cual usted está acudiendo y yo estamos acudiendo, las herramientas y las armas que tenemos son las de Cristo, son poderosas. Por eso dice que las armas de nuestra milicia, las armas que usted y yo elegimos tener desde el momento que fuimos involucrados a servir y a llamar, seguir al Señor y a servirle, las únicas herramientas y armas son las armas espirituales. Oración, estudio de la palabra, congregarnos. Amén. No hay otra manera. Nunca dijo, según tu capacidad en la área que vos estás, puedes ponerle tu matiz humano, tu matiz profesional, tu matiz de tu experiencia, tu solidez, tu carácter. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nada de lo que nos involucra a Cristo dentro de la iglesia y fuera de Cristo, la familia, los hijos, el matrimonio, la economía, el trabajo, todo lo único que usted y yo tenemos, todo es espiritual. ¿Y por qué dice después, las armas de nuestra milicia no son carnales? ¿Qué más dice? 10:4 era, ¿no? Sí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque soy tendiente a tomarme la libertad de decir, yo lo puedo hacer sin la presencia del Señor. Sin la ayuda del Señor, yo también puedo hacer. Yo también puedo llevar mi familia sin la ayuda del Señor. La palabra no se tiene que involucrar en mi familia. Soy tendiente en escuchar el consejo. Soy tendiente a decir, si total toco el bajo, lo puedo hacer si es do, re, mi, fa, sol. Y un cortecito por ahí que puedo meter. Lo puedo hacer sin el Señor. Es verdad, lo podemos hacer el Señor. Pero no esperemos resultados espirituales al final del camino. Amén. Me estoy dando con a mí mismo, ¿no? Yo me estoy diciendo, Señor, no puedo esperar resultados espirituales sin el Espíritu Santo. Entonces estoy pegándome con la pared, dándole ahí, y no, pero si yo lo sé así, te estoy dando allá, tengo lleno en la frente de chichones, tengo la ceja rota y la otra ceja rota y se me está por romper el tabique, tanto que le estoy dando a la pared sin la ayuda del Espíritu Santo. Y le estoy dando, Ojalá que esta semana aprenda la lección y pueda por lo menos buscar al Señor y decir, Señor, necesito tu intervención.
necesitamos que el Señor nos examine. Amén. Que nos dé un espíritu humilde, un espíritu recto, sencillo, y reconocernos que en todo lo que usted necesita lo tenemos en Cristo. Yo necesito a Cristo, necesito a Cristo. Necesito a Cristo por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos, por el bien de la economía, por el bien de mi trabajo, por el bien de la iglesia. Necesito a Cristo. Necesito su intervención. Necesito su Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas cosas usted puede hacer sin su presencia. Hay muchas cosas que las hacemos y las hemos hecho a lo largo de nuestra vida sin su presencia. Y ahí hubieron cosas que no nos salieron tan bien. Hubieron cosas que no nos salieron tan bien. Y todavía hay cosas que no nos están saliendo bien. Pero miremos al Señor juntos. Miremos al Señor juntos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por este tiempo. Solamente esperamos tu intervención en mi corazón, Señor. Pero tu ayuda, tu auxilio, Señor, no puedo hacerlo solo, Señor. Pensé que en mis fuerzas, en mi capacidad lo podía hacer, Señor. Pero hoy me reconozco delante de ti, necesitado de tu auxilio. Necesitado de tu ayuda, Señor. Examina nuestro corazón, Señor. Endereza nuestras veredas, endereza nuestros pasos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder reconocer, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada. Que sin ti, Señor, todo lo que hagamos, Señor, aún, Señor, lo que hagamos de la puerta de la casa para adentro, Señor, que cobre sentido. Que la vida espiritual, la vida de Cristo en nosotros sea beneficiosa no solamente para la iglesia, sino también para nuestros hijos. A la distancia, Señor, para la vida de nuestros parientes, Señor, nuestro trabajo, el ambiente laboral, Señor. Ayúdanos, Señor, en ese tiempo. Perdona, Señor, nuestra independencia de ti. Perdona y limpia nuestro corazón y nuestra mente de nuestra independencia o indiferencia de tu presencia en nuestros corazones, Señor. Perdónanos, limpia nuestra vida, límpianos de toda maldad y ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos a reconocerte en todo lo que hacemos, que en todo lo que hagamos estés tú, Señor. Aún en nuestras fallas, que tú estés para restaurarnos, que tú estés para perdonarnos, para levantarnos, limpiarnos de toda maldad, Señor, y darnos el envión que necesitamos para extendernos hacia lo que está adelante y olvidarnos de lo que quedó atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos.